Buenos días. Soy Marcelo Segovia de Tercer Mundo Digital y tenemos acá a un invitado de lujo Fabián, ¿qué tal? Gusto. Para el primer programa, que vamos a estar hablando de exopolítica y de exoeconomía. La existencia de los extraterrestres así, que han estado por miles de años y que como que nos están controlando. Los extraterrestres nos están controlando, entonces vamos a estar hablando de exopolítica. ¿Y de dónde viene la exopolítica? Viene desde tiempos de la Biblia. O sea, siempre hubo contacto entre seres extraterrestres y los seres humanos. Y, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis, donde se habla que los hijos de Dios, al ver que las hijas de los hombres eran lindas, las tomaron como mujeres, tuvieron hijos y les nacieron gigantes. O sea, pueden ver otros videos como el de Alberto Canosa, que es un pionero en esto, que habla de los gigantes dentro de rocas. Hay gigantes dentro de rocas, Alberto Canosa habla, ¿viste? Pero dentro de roca como que están ahí. Están en estado catatónico, o sea, en estado tan adentro de la roca, pero están vivos. Apenas tenga una molécula de oxígeno, Decir que eso lo revive. ¿Cómo será para conservar, no? Porque si son de carne y hueso o lo que sea, para conservarse tanto tiempo y adentro de una roca, está. Que Pero mejor que hay no una son roca seres para. humanos, son porque, o sea, ¿quiénes son los hijos de los dioses? Los hijos de los dioses supuestamente no son los de, o sea, Pero son me ángeles. olvidaba que estos ciertos gigantes son, se supone que hijos Son que híbridos. son, claro, la mitad de dioses y la mitad de humanos. ¿Qué pasa? Existe, Satanás tiene como un objetivo que o sea, joder el ADN del ser humano, hacer mezcla del ADN, viste, hibridación. Por ejemplo, ahora la exopolítica, como es el tema que estamos tratando, de las abducciones. O sea, supuestamente el tema de las abducciones fue que el gobierno de Estados Unidos tuvo contacto con seres extraterrestres. Por intercambio de tecnología permitieron que empezaran a haber abducciones. Entonces inclusive tienen agencias que lo tapan. Cuando agarran a personas que pierden la calle, en la ruta, que está muy bueno el tema ese, porque siempre que hay una abducción ven como una luz verde, ¿viste? Como que el auto se les para si están en una ruta y están en un auto. Y como es. Sí, eso es todo, lo que han tenido esa experiencia, ¿no? Que se controla todo lo que es electrónico. Bueno, en este programa argentino de Video Match, una que está bailando, se ve que iba por la ruta, eso fue hace unos días, y la loca está bailando hasta el día de hoy. Dice que iba por la ruta, no sé si iba, no sé, con alguien más. Y de golpe le apareció una luz fuerte que hicieron todo un drama porque había tenido como un accidente. Claro, a causa de eso. Dice que fue una luz que le ensegueció así, de tal manera que. Y dice que al bajar, disculpa, te interrumpo, ahora sí. Y dice que al bajar agarró y quedaron asustados. Al rato se ve que aparece con. ¿Pero de qué color era la luz? Blanca. ¿Blanca? Sí. Dice, ella decía que era como tener un flash, pero bien cerca así, que por unos segundos pensé. Yo me hacía la cabeza es cuando mirás el sol por unos segundos fijo, que cuando mirás a un costado sigues viendo cosas de mí y como la luz blanca así del sol, viste, que te deja medio. Pero imagínate el trip así de fuerte. Y dice que al rato aparecieron, no sé si era ahí que había una casa de campaña, qué personas que habían visto, a preguntarle si estaba bien ella. Claro, dice que ella le comentó y estas personas le decían que ahí en ese lugar, que ahora no me acuerdo el nombre donde fue, pero es parte de Argentina, que era normal ahí.
que se vieran esas luces, o que de repente se vieran puntos blancos moviéndose, o que viste para todos lados. Para no entender de qué está, cómo está, que No había es distorsión. en el histórico, No creo que sea ese porque no sé si me acordaría, también pero en raro, ¿no? Argentina hay un bosque, hay un tipo, viste, una plaza en una ciudad de Argentina, cerca del Uritorco o de algún lado que está ahí, se llama En Crónica Paralela, hay un canal que se llama Crónicas Paralelas en YouTube que te explican ahí dónde es. Y bueno, y es hay un que viven duendes, viven hadas, y por ejemplo ven los árboles, viste, como que tienen un recoveco así, y dice que supuestamente ahí han visto duendes. Pensé que uno lo escucha así, parece de historieta, del libro de niños, ¿no? Pero uno no sabe, porque tal vez eran seres, eran otra raza así, ¿verdad? Y quedaron por ese nombre, duendes, hadas. Claro, eso existen, pero volviendo al tema de la isopolítica, estamos hablando del intercambio de tecnología Estados Unidos por... Claro, vos habías quedado de que se supone eso estaban como en un trance guardados dentro de roca. Claro, los gigantes, pero para empezar así a hablar bien de cómo fue que sucedió esto, porque en la Biblia está mencionado, pero te lo mencionan, viste, muy poco, no tenés, hay tres Claro, veces, no hay mucha información de preguntas que estás claro, que no y te... en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis 6 y eso puedes encontrar que está claro que existieron los gigantes anteriormente, existieron antes del diluvio y después del diluvio existieron los gigantes. No, es que si cuando la tierra no era nada, que todavía el Espíritu, como dice ahí, que el Espíritu de Dios dice que andaba sobre las aguas, cuando todavía el mundo no era mundo, ahí ya da testimonio de que habían seres mucho antes. Eso, Claro, eso, la porque hay época personas que se todavía... llama la época antes del diluvio, la época Porque, prediluviana. porque hay personas, sí, pero antes del diluvio, Marcelo, O antes- acordate que ya Dios había hecho la tierra, había, como dice, separado las aguas y la tierra, y ya ha hecho los astros, todas esas cosas, los animales, la vegetación, después fuimos nosotros, el ser humano, no sé si fue la sexta cosa, Claro. creo que la sexta, creo que fue, fuimos Nosotros en el sexto día. En el sexto día no, Claro. no hicieron. Pero eso es el principio. En la época cuando nacen, por ejemplo, la época pre-adámica, antes de nosotros, supuestamente, o sea, por científicos, historiadores, lo que dicen, supuestamente nuestra raza, la raza humana, como la raza ahora de nosotros, Fue tiene- manipulada, decimos, no, pero tiene genéticamente 6.000 años nomás. Y la Tierra tiene joven, 400 y pico de mil años. Sí, de acuerdo. Entonces, algo existió anteriormente. Pero así no haya existido acá, porque si creo que, corregime, no sé si la Biblia cuando dice de que el Espíritu de andaba encima de las aguas, pareciera que el mundo celeste era agua nomás, ¿tá? No existía la tierra. Ya te das cuenta de que ahí existían otros seres y anda a ser dos. Hay libros de que dicen de que en la guerra esa que hubo, ¿no? Satanás contra Dios, dice de que agarraban y claro, lo que tuvo Satanás era un ángel perfecto, estaba a la misma altura que Jesús, pero él agarró y odió que le molestó, como un ego le vino, de que Dios reconociera a Jesús en ese tiempo. Y eso no está hablando acá en la tierra, está hablando, se supone, en ese lugar celestial donde está. Ahí va, esto me da pie para empezar el tema que realmente quería hablar. La guerra de Dios y Satanás por Jesucristo. O sea, ¿qué pasa? Dios nos creó imagen y semejanza. Por ejemplo, el diablo, Satanás, era uno de los ángeles caídos, el que más rango tenía. O sea, tenía mucho. Pero ¿qué pasa? Los ángeles son ángeles, no son seres humanos. No tienen... Bueno, eso dice la Biblia que tienen un grado más que nosotros. Claro, pero por ejemplo, creo que no pueden reproducir. Y no puede, o sea, y entonces ¿qué pasó? Hubieron ángeles que pecaron contra la ley de Dios. O sea, nosotros tenemos nuestros pecados contra Dios, ¿no? Así en los mandamientos, pero los ángeles también tienen. ¿Pero por qué pecaron? Por el Satanás que influyó como algo político. Pero para Dios el peque fue bajar
y tomar las hijas de los hombres, volviendo al tema de la isopolítica. O sea, bajaron, o sea, si estamos hablando de Satanás, por ejemplo, que en el libro de Enoch, que es el Antiguo Testamento apócrifo, el libro de Enoch, te habla que bajaron 200, ellos lo llamaban vigilantes, en inglés de watcher, y los hijos de Dios, o sea, bajaron 200 en el monte Carmón, ahí donde está Siria, Palestina y está Israel, que es un monte que es como una frontera, así que Israel tiene con la guerra de los seis días hizo una guerra y se quedó con más parte de ese monte. Y es un monte como viste, donde están los Anunnaki también. O sea, Es un punto, punto claro, X. divide y va a ciertos lugares que... Es el centro, como quien dice, el centro propio de la Tierra, viste, como debe de haber algo ahí que bajaron, ahí bajaron 200 supuestamente ángeles caídos. Y bajaron 200 y fueron los que vieron las hijas de los hombres, tuvieron relaciones y de ahí nacieron los gigantes. Pero, ¿qué es la alegoría? Porque esto es una parábola, ¿no? Supuestamente lo que se está diciendo. ¿Qué es la alegoría, por ejemplo? Que estuvimos hablando de la abducción y con esto. La manipulación genética, siempre existe hibridación, manipulación genética y bueno, o sea, Satanás siempre busca pervertir la genética del hombre. ¿Por qué? Porque del hombre iban a ser Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que no es Satanás, porque ser el Hijo de Dios es mucho más... No está lejos de la realidad. ¿Sí? Claro, entonces ¿qué pasa? Satanás siempre, si vos lo buscás cuando va Adán y Eva, que comen la manzana del pecado, después cuando entra en Caín, que ya entra y mata a Abel, siempre como que hay una genética demoníaca. Sí, la maldad siempre. Eso que como el vicio, como yo qué sé, como cualquier cosa que el ser humano tiene una genética. Es que la maldad la llevamos todo adentro, aunque claro, no seas malo ni nada. Claro. Pero eso ya de tiempo, claro. No es la maldad, el instinto reprime. Por eso cuando se comió la fruta íbamos a saber que era lo bueno y lo malo también. Claro. Aparte de las otras cosas que dice, ¿no? Seguro. Pero el bien y el malo lo llevamos adentro. Claro, y con un poco de fuerza del otro malo te despierta la maldad y... Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Los seres humanos fueron creados. Los seres humanos supuestamente somos el producto o somos una evolución de algo, una creación de alguien, de Dios por ejemplo. Pero no, en 6.000 años no podemos tener tanta tecnología y tanto conocimiento como, o sea, casi ninguna... Claro, parece mucho pero poco para en realidad lo que tenemos que... Pero lo que pasa es que nosotros tenemos 6.000 años en un cosmos que es infinito de años. O sea, nosotros tenemos mucha tecnología, volviendo al tema del intercambio de tecnología por adicciones, para lo que 6.000 años es poco que tenemos, ¿entendés? No se condice eso. Tendríamos que estar supuestamente, si evolucionáramos así que no existiera ninguna mano invisible, todavía tendríamos que estar, yo qué sé, no sé si en la edad de piedra, pero en la edad de hierro. Claro, en pañales, o sea, tuvimos, como siempre hubieron, o sea, la exopolítica siempre existió desde toda la vida, existió contacto extraterrestre con los seres humanos, desde toda la vida. Sí, por eso. Claro, ¿y qué pasa? Y es lo que llaman los Anunnaki, que en la Biblia de Enoch, en el libro de Enoch, en el Antiguo Testamento, el principal bajó de los 200 se llamaba Semiyaya o algo de eso, y lo busqué en internet y es viene a ser una especie como son como que seres de otros seres extraterrestres que bajaron, tomaron seres humanos como mujeres y nacieron seres híbridos, los gigantes. En la Biblia justamente dice que esos seres que le nacieron a los hombres iban a ser malos espíritus, y de ahí que vienen los demonios. Siempre existieron y van a existir, existen. Se supone que estamos en el reino del diablo,
digo, ¿no? De Dios, por algo. Claro, la tierra la domina Dios. Claro, hay gente, sí, eso cuando venga, como a reclamar lo que es de él, ¿no? Pero mientras tanto, sigue habitando todas las fuerzas del mal Claro, sobre la sí, tierra. sí, Que son todos los ejemplos que conocemos, ¿no? Pero, no sé, digo, pero está, a lo que estamos hablando, a lo que vos dijiste primero, a lo de Jesucristo, que siempre se intentó corrompir la materia esa, porque viste que Jesucristo nace de un linaje de David, y tiene su linaje, tiene su linaje. de Set, nace de Set, bueno, Enoch también es pariente de Enoch, pariente de Noé, pariente de todos los patriarcas. Está, pero acordate que fue nacido de gente pobre. Yo creo que para mostrar más de una cosa, ¿no? No, no También, te creas que también la era humildad, tan pobre, también, no, no, eso después, para, ¿cómo es? Yo creo que, viste, como él siempre fue en todas las cosas que hizo. Al nacer de una familia pobre, imagínate, un rey, un dios, naciendo de algo así, mostrando la compasión, ¿no? La pobreza espiritual, así, de que tiene que tener uno. Y también puede ser al esconderse, porque de repente, claro, en esos tiempos se pensarían de que Jesús, al ser un rey, lo que sí iban a ser de un linaje alto, y ahí Satanás iba a estar para achacarlo. Tal vez ni él pensaría que iban a ser de José y María, personas pobres. Después eso es la riqueza que decía, ¿verdad? Porque si vos lees, dice que aquellos magos que pasaron, ¿te acordás? Que vinieron y le entregaron mirra, que era carísimo ese tiempo, oro y no sé cuántas cosas más de regalo, en el clásico pesebre que se nota. Entonces decir, estaba, digo, tenía, incienso, sí, perfume, mirra y unos perfumes. los perfumes eran carísimos. Pero lo que pasa que... Y no, y te dice que recibió oro, plata y no sé qué cosas más. Pero eso no, o sea, lo principal, Sí, hablando sí, de no, otra, no fuimos al cosa carajo. de Jesucristo es que nació de madre virgen, ¿no? Que la madre era virgen. Claro, Eso es lo principal. Después claro, te da a entender como que Dios agarró y puso el espíritu en el vientre de María, que no fue a través para no claro, contaminarse de relaciones sexuales. claro, y no sé si no eran tan pobres, porque José era carpintero, Era carpintero, sí, está, eso no, en y realidad antes en no. ese tiempo, o sea, no quiere decir que sean pobres. Sí. Capaz que tenían, no te digo que tuviesen guita para Tal vez tirar una para arriba, familia media baja, sí, sí, lo media normal. baja o media alta, puede ser también, no tiene nada que ver. Pero volviendo al tema de que estábamos hablando de la isopolítica, o sea, la isopolítica que viene a ser la comunicación entre seres extraterrestres y los seres humanos. Y qué negocios entran, porque por ejemplo, suponete que nosotros ahora nos están ocultando la información nos están ocultando, por ejemplo, las informaciones esas de que si existen bases secretas en la Luna, si hay vida en Marte, no, las fotos que te presenta la NASA no son claras, te ponen toda cosa discriminada. Si hay una persona, que hay miles ahora en internet que se muestran que son platillos voladores, que se nota que son platillos voladores, que ya está confirmado, bueno, los vimos, pero ¿qué quieren? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen así? Claro, ¿por qué no se muestran? Si existe, si es verdad, si son buenos, ¿por qué no se muestran? Y ya... Y si de a poco es el tiempo que viste, como dice eso de... Es verdad, es como en un campo. Vos cosechás, después a la larga ves cuando empieza una masa acá en tu planta. Pusiste la semilla, empieza a crecer. Imagínate como de tomate lo que fuere. Después agarráselo, vas y lo recolectás. Y viste que los seres humanos nosotros va a pasar por ahí. Van a haber personas de que lo que dicen no sé si era de la Paz o qué era, de la Biblia mismo algo decía de que como que pasara la voz así. Claro, la cizaña. Y no, está, sí, está lo de la cizaña también, pero yo lo que voy es de que claro, es como recoger las personas que van a ir al cielo La mala yerba y se queda abajo la que va a ser guardada para el fuego. Y está salado eso, entonces uno no sabe. Porque en la Biblia, creo que la Biblia no lo dice, pero yo no sé dónde escuché que decía de que, claro, del arrebatamiento. claro, qué horrible saber de que vos te tal. Imagínate que Y bueno, no somos quien para decir eso, pero imagínate que voy yo no le damos, o como vaya a ser, porque podés tener varias maneras de decir tal vez cómo va a ser ese día. Y digo, pero de que va y saber, y te empieza como en una foto, cuando dicen como cuando te va a morir, que parece que te viene toda una foto rápido, y tal, y la quedás, de todo lo que pasaste. Pero en ese momento como que te acordarías de varias personas y decís, pero ¿y ellos se elevarán también? O
o sabés que se quedan ahí, digo, y qué garrón, ¿no? Pero, y parece, a uno pensaría como ser humano de que es injusto, pero parece ser que para Dios es cosa de que, como Él nos conoce, de que por algo se quedaron esas personas, ¿verdad? Vos Pero me qué das salado ese tema de momento. vuelta para... o sea, me estás dando dos temas en uno. Me estás hablando del arrebatamiento. ¿Quién fue el primero que fue arrebatado? ¿El cielo? No. El primero fue Enoch. Y los fue Ah, claro, yo me arrebatado. tengo, es verdad, más acertado. Y por lo que yo leí en este Antiguo Testamento, en el libro de Enoch, para mí que lo que dice que está en el centro de la tierra. Se fue al centro de la tierra porque ¿Quién? Enoch, por ejemplo, para mí sigue viviendo en el centro de la tierra. Porque ¿qué pasa? Ellos, Enoch, también tenía descendencia, viste que eran casi la séptima generación desde Adán, Enoch. O sea, tenía los genes propios de recién creado. Ahora nosotros tenemos los genes ya hechos mierda, ya nos morimos cada rato, tenemos muchas enfermedades, muchas cosas, pero los genes de esta gente que era recién creada vivían 900 años. Bueno, Enoch vivió 365 años. Sí, a mí me sorprendía A eso, los digo, 65 años ¿cómo hacía? claro, porque tenían la genética Sí, sí. o sea, renovada, ¿entendés? ¿Qué pasa? Bueno, Satanás, pero viste, acordate de eso si no te olvidas, pero viste que la Biblia está clara también, de que dice que después Dios agarró y le puso de edad al ser humano 120 años. Porque sí, si no, y te explica que no me acuerdo, porque si no, no sé qué pasaría si porque, viviéramos la cantidad que vivieron ellos. pero Una, lo que se pasa es, poblaría todo el mundo. y se está poblando, y vivimos poco. Nada, pero se está poblando y es verdad, y vivimos poco porque mueren tantos que si no quedaría Claro, casi pero el vacía. tema del arrebatamiento, Ah, bueno, dale, sí. y después el otro tema de que me habías hablado Claro, ese es el garrón de estar elevándose y ver. ahí va, de la justicia y la injusticia, el tema del diluvio, ya pasó eso. Porque ¿qué pasa? Ahí va, un buen ejemplo, algo Los así, gigantes, claro. cuando los gigantes eran seres gigantes, medían algunos 15 metros, algunos 3 metros, 4 metros, 5 metros fácil. Está Og, el rey Og, que ya era un rey, un gigante viejo, viste, pero lo nombran en la Biblia, que tenía una cama de 45 codos, casi 15 metros. Ah, sí, eso sí, que dice que está en un museo hasta Claro, el día de hoy. sí. Eso lo leí. Bueno, no sé que yo sin saber nada de eso, y yo creo que antes que apareciera mala información de los gigantes, pero es verdad, si uno le hubiera puesto atención ya desde el principio que estaba diciendo que estaba en esa serie. Pero ahí cuando yo llegué a esa parte de la cama, y una que en otros relatos comentaban sobre seres Claro. así, me di cuenta entonces que, y me Cuando, fascinaba, digo, qué impresionante estar conviviendo con cuando personas los altas, judíos ¿no? Una raza. cuando los judíos, viste, que salen del desierto, así que tienen que pasar por la tierra de Canaán, que los manda así a dos vigías y van así, están mirando y ve que son todos gigantes y Ah, sí, vuelven a ahí ir y va. dicen, Ah, esa es una de los sí. relatos que digo, qué impresión, ¿no? Al estar ahí, claro. Claro, bien pero ¿qué pasa? No dudarían de agarrar Los y si le gigantes, ganarían o no. no, pero los Al ver, gigantes eran seres híbridos, seres que no tenían demasiado raciocinio, no tenían alma casi común, no tenían la inteligencia del ser humano, porque ah, te entiendo, esos sí, de seres, lo que va. seres híbridos, seres malos de espíritu. ¿Qué pasa? Vivían miles de años cada uno, pero ¿qué pasa? Estamos hablando que los gigantes existieron antes del diluvio y después del diluvio. Después del diluvio los fueron matando los hombres. Mismo en el libro de Enoch dice que por la maldad de los gigantes iban los ángeles caídos iban a ver cómo los hombres mataban a todos los gigantes por la espada. Y no solo eso, iba a mandar el diluvio Dios y a los gigantes iban a estar todos abajo de los collados, que vienen a ser como las montañas, las piedras, ¿viste? Ponele que vos ves ¿viste? Como hicieron esta montaña acá, es lo mismo, ponele que hicieron los gigantes y tiraron piedras arriba, pero volviendo al tema de Alberto Canosa, que es un pionero en el tema de los gigantes, y eso sabe de gigantes dentro de las rocas, él dice que, por ejemplo, que donde hay en Europa, viste, donde hay una ermita, una iglesia católica, siempre hay una piedra grandota así, enfrente o algo, y va en la iglesia católica,
y le rinden culto a los gigantes. ¿Por qué? Porque los gigantes son los demonios. La Iglesia Católica siguen a los que dan culto a los demonios. En esa piedra, velado, pone la imagen de Jesucristo, pero abajo ponele que hay una piedra gigantesca y un gigante enterrado. Se han encontrado miles de huesos de gigantes y hay fotos por internet que son falsas, pero hay otras que son verdaderas, que son huesos ¿Sabés de qué pasa? Que a gigantes. la iglesia le inculcaron más esta falsa idolatría así a esos gigantes pensando que eran los propios demonios. Tal vez no son ni cuarta parte demonios de lo que deben No, haber otros. son, en el libro de Debe Enoch ser dice salado que son esto, los pero... malos espíritus. Son eso, o sea, los gigantes, el espíritu de un gigante, moría un gigante, por ejemplo, y no puede, queda boyando en la tierra y no puede nacer en un ser humano. ¿Qué pasa? Existen multidimensiones, es otro tema. Pero, o sea, los gigantes no tienen, no van a ir nosotros ponele, tenemos un infierno, ellos ni siquiera van a tener infierno para ir. Porque son es algo, lugar. claro, es algo híbrido. Bueno, teniendo que ver y no con eso, pero viste que también Dios también hizo que desaparecieran otras civilizaciones que no iban a poder convivir tampoco. Digo, ahora como estamos nosotros. Bueno, los cananitas eran todos los gigantes. Si vos te fijas las películas cuando daban, vos que decías de los que mataban a espada, los gigantes y eso, si vos te fijas películas o cosas hechas desde la Edad Media o de mucho atrás o lo que fuere, o lo clásico mata dragones, ¿verdad? Como de a poco las cosas que hubieron, el mismo ser humano las fue eliminando, pero es como un equilibrio de que sabes de que eso ya tenía que desaparecer, que esta generación iba a estar preparada para esto. Y una que se supone, entre comillas, que evolucionamos lo que éramos antes. Existe una cierta creación. Pero imagínate si pasaran, en vez de aves, dragones volando, lo que sí fuera algo normal, cuidándote que no te coman o algo. En aquel tiempo sería algo así parecido, ya ellos convivían con eso. Porque existían, ahí va. Aunque inconscientemente te van encajando en esas Volviendo de películas raras que te vuelta meten, al tema, ¿por qué es importante saber? como para que el ser humano se vaya acostumbrando a esas ciertas cosas, ¿viste? Para otra vez repetirse de vivir con esas cosas. Claro, Digo resumiendo, déjame resumir un poco así, porque me diste el tema, si no me olvido. De resumir volviendo al tema de por qué es importante este tema de la exopolítica, el arrebatamiento, los gigantes, porque ¿qué pasa? En los tiempos o sea, cuando va a venir la segunda venida de Jesucristo, está en Mateo, le pregunta, dice, ¿y cuándo? Porque les dice, yo voy a venir de vuelta otra vez a la tierra, no sé, va a venir hay que leer la Biblia, yo ahora no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo le dice, yo voy a venir en los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué pasa? No, yo voy a venir en la generación que viva como en los tiempos de Noé. ¿Entendés? Entonces, por eso es importante leer en los tiempos de Noé qué pasaba. Que existían los gigantes, que existían seres demoníacos. Ah, está bien, porque es verdad, es lo que estábamos hablando recién. Es lo que está Imagínate pasando. cuando el ser humano conviva con todas esas ciertas cosas así, Claro. como que te da... Vos leés la escritura de los griegos, Fíjate que la Biblia te dice, porque nadie sabe, dice que solo Dios y el Hijo saben cuándo va a venir. el día ni la hora ni cuándo va a venir. Así Pero, que, pero viste que la Biblia te dice también, yo no sé si llegaste a más. Claro, no te dicen la hora, pero te dicen cuándo. Bueno, ahora pero es lo que te iba a decir, viste que la Biblia mismo te dice, sabrán el día, claro, pero no la hora. Claro, el segundo no lo sabés. Y es justo lo que vos estabas comentando, de que como viste despertando de que... Y claro, son en esos antes tiempos. de que venga, se relaciona todo, porque antes existían seres, por ejemplo, que se pueden ver en... La Biblia es un libro sacándolo como se puede ver religiosamente, como quiera. La Biblia, ¿verdad? Es un libro que habla de nosotros. Claro, de la historia del ser No, humano. no es un libro ya creado por otras personas de que vieron cosas, no. Esto ya viene de Es atrás. la palabra de Dios que te cuenta, es la palabra, la Biblia. Obvio es la que le palabra falta de Dios. 10.000 cosas y 10.000 explicaciones como aquello, Claro. como el otro y como lo que sea, pero nomás la palabra Génesis, son genes, te está hablando de un libro ya de como, obvio que te vuelvo a decir, le Es falta la de génesis todo. del ser humano, de la historia Claro. del ser humano. Claro. Y te cuenta todo, lo que pasa que las religiones te cuentan lo que a ellos les conviene. Y la iglesia
La Iglesia Católica, por ejemplo, es una iglesia que está fundada... Pero se supone que si fue expulsado Satanás, fue enviado a la tierra con sus ángeles, ¿tá? Que eran todos sus seguidores, ¿tá? Y él domina la tierra hasta que venga de nuevo Dios. Se supone que, claro, digo, es como vos, que si tenés una cierta empresa y pasa y hay algo medio oculto, cosa, bueno, que tus empleados se entere, porque no te va a servir. Esto es algo lo mismo, ¿entendés? Agarrás y Claro, por eso... a través de los años, Satanás trata de totalmente que nadie se cuelgue a saber esas verdades, a seguir torciendo a la gente, a que la gente siga viviendo como viva entre toda la inmundicia, pecado, como le llamen, todo lo que quieran, ¿tá? A algunos que sean egoístas, por eso dice que es como un león, ¿no? Que está al toque así para devorar, y más a lo que creen. Y obvio vos de que todo va a ser falseado y todo va a ser una mentira. No sé por qué te estaba diciendo esto, algo que vos Los comentaste. falsos profetas. Sí, no, está igual. Porque es lo que estamos hablando, siempre lo mismo. Contacto de seres extraterrestres, comunicación de parte de los gobiernos que o sea, ocultamiento, vamos a decir. Entonces lo que pasa es que hay muchas razas y hay gente, porque le baja a un hombre lo que sea, bueno, le parece celestial, ya lo comparan con Dios y no Claro, saben y ahí- si esa raza viene de la raza que es de Dios, la que no creemos Ahí me nosotros. das pie para decirlo de vuelta, porque ¿qué pasa? El contacto, lo que tiene que ver la exopolítica, como lo que pasó en el tiempo de Enoch, que bajaron los seres extraterrestres, tomaron las mujeres de los hijos. Ahora, ese contacto, esos seres demoníacos van a venir de parte de los extraterrestres. Ya están acá entre nosotros. Hay miles, hay algunos que son como nosotros, nada más que, yo qué sé, se toman una nave y se van a la casa de laburar. Pero los extraterrestres están entre nosotros. Pero ¿qué pasa? También hay un poder que existe, debe de existir, lo que yo me imagino en la geopolítica. Debe tener que existir, si existen varias razas, debe de haber algún poder, un control galáctico. Como existen las Naciones Unidas, deben de existir las galaxias unidas o los planetas unidos. En esto que decían, cuando Satanás empezó a agarrar y a tener celo de Jesús allá en el cielo, donde era el reino, lo que sea, ¿qué hizo? Después que agarró y ya se mandó las de él, iba contra Dios, iba hablando mal contra Dios y Jesús, y tratando de que los demás entendieran de que él se merecía todo el cargo y no Jesús, porque él, no sé, un ejemplo, como decirte que él había hecho tanto, ponerle por Dios, de que era como que le haya pagado, dejándolo en el mismo lugar y no ascendiéndolo, ¿tá? A reconocerlo por quién era él, sino que lo hizo con Jesús. ¿Y qué pasa? Dice que Satanás, en donde él habitaba, donde estaba Dios lo que sea, le empezó como a comer la cabeza. Es algo bien político, ¿viste? Claro. Le empezó a comer la cabeza a las personas. Entonces, ¿qué hacía? Como Satanás tenía esa reputación y sabía quién era de él, de Dios, ¿tá? Y la posición que tenía, había varias personas que le hacía dudar y había personas que se inclinaban a lo que él decía porque no era racional y metía en la mente de otras personas de que nosotros éramos igual que Dios. Pero ¿a qué voy con lo que vos decías hoy? De que él le agarró después, dice, de que en este libro, de que agarra y que después él va a otros mundos siguiendo ese estilo así como político, ¿viste? De ir viendo eso, de que éramos iguales a Dios y de todas esas ciertas cosas. Y de otros mundos él ganó gente también. Entonces, lo que vos decís que debe haber un ente, algo de que defienda esas cosas, algo intergaláctico, ¿viste? Lo que vos decías vos. Como hay otros mundos y se supone que si Dios, ¿tá? Puede contra esos dioses de esos mundos, ¿tá? De que claro, debe haber una armonía, están los malos y están los buenos, debe haber algo así como galáctico, Nosotros, por ejemplo, en la Tierra, la ONU ahora tiene una oficina A lo que voy haciéndote la corta, sí. Qué fascinante también en eso de decir, bueno, está el reino de Dios y hay otros mundos así con otra raza, infinito para descubrir y ver cosas que, por algo también la Biblia te dice de que nosotros, la limitación, te da a entender en una parte que no me acuerdo ahora, que la limitación que tenemos, claro, solo podemos imaginarnos a un cierto punto, porque es como decir, vamos a ver algo nuevo que no hay en el mundo, es imposible. Que cada vez que uno te diga, pensá en algo que no fue creado.
Entonces uno puede decir, pero yo no soy inventor, yo no puedo... No, pero no tiene nada que ver. Cualquier cosa que no se haya creado todavía. Y se te hace imposible y a veces se te vienen imágenes de todo lo que ya conocés. Entonces, imagínate que te dice que nuestra mente, si supiéramos que nuestra mente puede crear lo que menos imaginamos. Entonces es infinito, y eso digo, qué fascinante, ¿no? Digo, Sí, tanto es de como ver la o de... aventura del ser humano, No digo por de crear ejemplo, uno, decir voy a crear un coso, no, no pero digo de eso, sino que... volviendo al tema De que si tenemos la mente tan... sí, pero el tema de la mente, muchas cosas, por ejemplo, de muchas cosas que tenemos, de la tecnología que tenemos, es por tecnología pasada a través de los extraterrestres. Por ejemplo, cuando en los tiempos de Enoch había un demonio, que le llamaban un demonio, sería un ángel caído, un extraterrestre, que se llamaba Azazel. Está en los libros de demonología. Y ese enseñaba la guerra, enseñaba a hacer armas, en toda tecnología, ¿viste? Me enseñaban a los hombres, los demonios eso, diferentes tecnologías, pero todo para conturbar la cabeza del ser humano. Sí, sí. Siempre, por ejemplo, volviendo al tema de la ONU, porque ¿qué pasa? Todo se relaciona con la exopolítica, porque en la ONU existe una agencia y nombraron a una loca que es física cuántica de Malasia, se llama Maslan Olma. Maslan Olma, embajadora de los seres humanos para contacto con seres extraterrestres. Supuestamente habían salido información que después la desmintieron, pero que están diciendo, la NASA dice que dentro de 20 años o 30 años van a poder darse contacto con otras civilizaciones. Lo que pasa es que al desmentírtelo, es todo lo mismo de atrás. Hacen de que la gente dude, no crea, porque si vos tenés una información, decís, anda, en serio, tenés tu racionalidad Claro, de decir pero, si es verdad o no. Pero por ejemplo, cuando te encajan otra para desmentirlo, ya te dejan pensando y dudando. Sí, Andás a pero ver si eso es para cierto y confundir cosas. a la gente. Claro, y ahí cómo la manejan, ¿no? Claro, ¿Cómo bueno, la manejan? el Papa Francisco en el Vaticano dice que no solo hace poco reconocieron la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres, que sino ahora él estaría dispuesto a bautizar a un ser extraterrestre. Todo cosas demoníacas, porque un ser, ponele... No, pero, pará. Viéndolo de tu lado es coherente, pero es como te digo, si hay otro mundo, imagínate que si entonces, o por qué otro mundo Sí, no se quiera inclinar a... Es como ir de país en país, en África, en China, y son razas diferentes y países diferentes. No, pero digo, no ¿por qué somos no puede? raza, nosotros somos toda una Porque, raza, las razas pero humanas. ¿por qué de otro mundo no puede agarrar e Porque inclinarse vos si por vos si por agarrás Dios? una O sea, mina china... una pregunta, no, no te lo estoy cuestionando. Porque ¿qué pasa? La ley de Dios es todo creación. Nosotros los seres humanos, sea un chino, un negro, un coso, vos tenés una mina china o negra o india, lo que sea, de cualquier otra etnia diferente, vos tenés un hijo y ese hijo va a ser fértil. De la isoeconomía. Porque si vos te pones así en el mundo no existe la isoeconomía. Nadie está hablando de la isoeconomía. Iba a decir, siguiendo la rama, pero otra cosa, Claro. fuera de lo Existe la exoeconomía, la exopolítica y la exoreligión. Y la exoley, una ley que no sabemos, o sea, el contacto con seres extraterrestres. Será la ley universal esa que dicen, ¿no? Pero hasta ahora el contacto con seres extraterrestres ha sido perdidoso para los seres humanos porque hacen contacto con los gobiernos que utilizan la tecnología para dominarnos a nosotros, para controlarnos, para matarnos. Pero entonces esos seres no, porque si no se nos presentarían a todos, o a cierta gente, entre comillas, tal vez elegida que parece que es bien. Por algo se le aparece esos gobiernos, y los gobiernos que tienen poder algunos. Al gobierno nazi se le aparecieron, hicieron platillos voladores, viajaron a la Antártida, a la Luna. Los nazis era por el poder, es como te decía. Si supieran que decían que en los años estaba yo qué sé, Los nazis el bastón de Juan Pérez, y teniendo ese bastón iban a tener un cierto poder. Iban los nazis y buscaban esas cosas que parecían fábulas, antes parecía de libro de cuentos. Ellos no, ellos lo que tenían, que iban y buscaban a ver si era cierto o no. Imagínate, por un poder así, hubiera sido otro el mundo.
que ellos hubieran Pero dominado. los nazis ganaron la guerra, como que dice ahí, miles de cosas que te dicen que Hitler no murió y que Sí. y la mayoría de los científicos nazis están en Estados Unidos y la mayoría de los que financiaban al ejército nazi eran los yanquis que estaban en o sea, Puede ser. ¿Y qué pasó? Porque se supone que Estados Unidos, junto con otros países, fueron que derrocaron a Hitler. Pero, bueno, pero es como agarrar, y puede ser, sí, que agarraron, lo financiaban, y bueno, ¿qué pasó? Alemania se subió al carro, y esta vez no le importó nada, y quiso dominar el mundo, digo, pasar por encima de todo, y obvio, si vos lo estás financiando, pero casi le quitas el dinero. Acá al revés, acá lo tenés que bajar. claro, pero volviendo al tema que empezamos a hablar desde hoy de la exopolítica y de todo, ¿qué pensaban los alemanes? Que ellos tenían el ADN mejor, o sea, la raza aria era la raza superior a todas, que su ADN no estaba corrompido. Y estamos en el mismo, los extraterrestres jodiendo el ADN, Jesucristo nacido de una virgen, pero ya con una cierta genética predeterminada. O sea, todo se da por como la predisposición genética, como que el ser humano está predestinado a vivir muchos años, más años de los que estamos viviendo. Y está predestinado a viajar en el espacio. O sea, el ser Sí, humano... pero eso es lo que pasa, que como te da a entender la Biblia, no todos los seres humanos, eso te pone la cabeza. Claro, uno puede pensar, No, va a llegar el un ser momento humano que es... van a ser todos los seres humanos, pero ahora no vamos a ser todos. Sí, pero lo que quedamos afuera no vamos a tener esa oportunidad. No, pero ponele, cuando en un momento... Porque si es como estamos diciendo, yo pienso que la... Yo a veces me confundo, pero yo creo que esto de Cristo no es religión, no se puede llamar no es una religión. El día que venga a ponerle después del arrebatamiento, te podés ir vos y yo me quedo acá. Es seguro. No sé qué más. Sí, no sé. Pero el tema de eso, del arrebatamiento, que va a estar, muchos dicen que van a ser, yo qué sé. Yo lo que digo es que el contacto entre seres extraterrestres y la humanidad se ha dado desde miles de años, desde toda la vida. Y antes se daba, los gigantes eran los que más o menos se comían los seres humanos, o sea, hacían cualquier abominación, las cosas que todo un demonio. Bueno, los seres humanos lo hacíamos también, terribles abominaciones. Está bueno, pero... Claro, lo que pasa es que viéndolo de estos seres así, se destaca más. Claro, ellos se destacan más. Obvio que los seres humanos también, o sea, por algo existe esa genética demoníaca, porque ponete a pensar que parte de esa genética, esos gigantes que nacieron primero, pero esa genética, algo en la Tierra tiene que haber quedado. No te digo que existan los gigantes, pero existen los gigantes en el sentido de que ahora están todos. Yo solo cuando me cuelgo a hablar de estos temas es cuando me viene ese aire de lo fascinante, ¿no? Porque después, verdad, terminamos de hablar y cada uno sigue su vida. Pero haciéndolo corto para ver todo lo que quiero decir es que qué impresionante, ¿no? De que estamos viviendo una porquería, que las personas se piensan de que, porque es verdad, uno piensa, no, ya todo va a mejorar, y al revés, todo va a empeorar, porque es lo que te digo, la Biblia es un libro que te va a decir lo que pasó, hasta te hace en la cabeza lo que hubo antes y lo que tiene que pasar. Y yo a veces lo cuestionaba, ¿no? De decir, como cualquiera, porque soy un ser humano como cualquiera, de decir, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios me llevó tal cosa o porque aquello y lo otro? Pero cuesta y es duro, pero la maldad lamentablemente tiene que pasar y todo lo malo tiene que pasar, porque la Biblia mismo te está diciendo de que Dios deja que pasen estas cosas, ¿verdad? Porque está escrito y Él no puede echarse para atrás. Dios te da Ahí va, libre está mal, Él lo albedrío. deja. No, pero yo no te digo las decisiones del ser humano para hacer algo bueno o malo, yo te digo todo en general, hasta lo de los ovnis, hasta lo encubierto, hasta todo te digo en general, ¿está? Y uno dice, bueno, ¿cómo va a aparecer Dios? Y también entonces si es que hay seres que todo y ese mal, ¿y por qué no mandan Dios? Eso uno no sabe, ¿no? Pero es cortita, acá va a haber, no sé si vamos a estar vivos o no, pero va a pasar algo. En el libro de Noé, Dios manda a 4 ángeles, manda al ángel Uriel, al ángel Rafael, al ángel Miguel. Los 4 vientos.
Sí, ¿O no? ¿O estás hablando de otros sí, cuatro? habla de los vientos también, pero No, no, que son de cuatro ángeles que porque viste que hay una parte que dice que le dijo a los 4 ángeles que están posados en las 4... No, eso de los cuatro Ah. vivientes, del libro de Ezequiel. Cuatro Ah, vos te vivientes. acordás bien. Pero eso porque en el libro de Ezequiel y también te habla de los vientos y de una de nubes, te hablan de arrebatamiento. ¿Qué pasa? Estos seres, viste que el contacto telepático, el loco dice, y entró en mí, entró y empecé a hablar. Entonces te dicen como que existe un contacto telepático Yo pienso igual. de Hay personas hasta que sintió voces, pero ahí no hay que confundir, Claro. ahí no hay que confundir, porque pueden ser demonios, ¿verdad? Porque vos llegaste a un nivel, imagínate, ¿no? Son demonios. De que agarraste esa onda así. No, Es como una radio, ¿viste? A ver, ahí, ver bien qué viene del bien y qué viene del mal. Estás al lado. Y volviendo al tema de la exopolítica, antes el contacto era a través de los gigantes, esos 200 ángeles caídos que bajaron, los guachos, los vigilantes que llamaban ellos, que bajaron en el monte Hermón. Y ahora lo que están planeando, dicen la operación Rubín, que ya tienen la tecnología para mandarte una onda electromagnética, te la mandan al cerebro y vos escuchas voces, te pueden hacer ver un Jesucristo en el cielo ahí flotando y es un holograma. Tienen para hacerte holograma, voces, una guerra bombardea, porque van a existir miles de cosas. Y una vuelta, hay un loco de la revista Año Cero, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora el nombre, no sé si se llama Enrique de Vicente, creo que se llama. Es un veterano ahí. Y él estaba hablando de la situación ahora mundial, ¿no? Y él decía que si venían los extraterrestres, porque él sabe, todos sabemos que vienen los extraterrestres porque los platillos están. Ahora, ¿a qué vienen? Y él decía que si él venía, si venían y te decían muchas de las cosas, yo qué sé, como que te cortaran la libertad o algo, ya sabías que eran del demonio, porque no son, o sea, la mayoría van a venir como que son buenos. Perfecto, yo pensaba lo mismo, yo digo, hay locos para todo, están los fanáticos, están los que se van los carajos y están los que siguen a los otros porque dicen, vos vamos, van a haber muchos que los van a seguir, pero, va a haber un platillo volador, y vos, no significa que baje algo y ya tenga que ser malo, pero si nosotros podemos cuestionar, sabemos ya lo que es lo bueno y lo malo, ¿está? Vos sabés por qué lado va a ir. Claro. Bueno, ojo, porque viste que dice que el día aquel que se supone, cuando llaman, ay no me acuerdo ahora, pero se supone que dice que hasta los elegidos iban a ser engañados. Digo, va a estar difícil de racionar si viene del lado de arriba o es del otro. Digo, va a estar complicado, ¿eh? ¿O no? ¿No te has puesto a pensar eso? No, es que... No, porque es lo que estamos diciendo ahora, vos sabés lo que puede ser malo, en obvio. los tiempos de Noé, o sea... Mirá que no significa que uno pueda saber cuando es malo porque sabés que algo te Es que está vos incitando a que tenés que hacer algo malo ya porque ya sabés que es malo, pero ¿no? ya existe un contacto. Dice que van a haber cosas que van a parecer buenas, que uno va a pensar que son mirá buenas, qué bien, y eso pero es ahí está, engañando así también. Claro, son los falsos profetas. Bueno, pero eso ya está, tipo el tema del anticristo y todo, son los falsos profetas que van a venir. Bueno, y él dice que está no Satanás, el falso, el anticristo y el falso profeta. Y la Biblia creo que más de una vez dice que Satanás hace toda la dúplica de Jesús. Claro. El falso profeta, ¿qué vendría a ser? Creo que sería Satanás se creería a Dios. ¿Tá? Está el anticristo, que vendría, no te digo que el anticristo es Jesús, no, pero sino que anticristo toma la posición de Jesús y está el falso profeta, que va a haber uno liderando la iglesia, ¿tá? Que me imagino que debe ser la romana, porque la iglesia romana es la que cuando agarran y dicen algo allá en Roma, lo televisan en todo el mundo y todas las televisiones y todos los países parece que sí, sigan el falso profeta muchos van a haber muchos. Ya sé, pero tiene que haber uno allá arriba, sí, que dialoga con los seres humanos, ¿tá? Y digo, y va a estar salado. Lo que va a estar salado dentro de unos años es eso que yo te digo, de que vamos a estar existiendo, va a ser peor. Ahora el contacto está velado, o sea, las razas que están en la Tierra no son
no piensa, son buenas por para... eso te decía, el ser humano piensa, no, porque ya vamos a mejorar, ya esto va a mejorar, pero va a mejorar y vamos a mejorar pensando en las cosas humanas, pero en realidad va a empeorar en varios aspectos, una de la vida, uno no dándose cuenta, solo a la larga, digo, no de estas cosas, pero a la larga cuando lo que le vaya pasando a cada uno, y empeorar en todo esto que se habla, de que van a haber cosas que van a ser fascinantes, pero a su vez sabes que se le viene. Yo, del tema de la exopolítica, ahora se está hablando, habla mucho, hay muchos que están hablando de exopolítica, pero el tema de la exopolítica cuando ya sea moneda corriente que van a entrar a hablar va a ser por parte, o sea, una va a ser, yo para mí en algún momento va a venir algún tipo de visión extraterrestre a la Tierra. A mí, Bueno, viste que dicen que cuando empiece a o aparecer... colonización, o una Sí, a colonización. verse, empezar a verse. Claro, pero ya ahora ya se están viendo, es lo que yo te estaba diciendo, el tema de la exopolítica está Sí, velado. no a verse, eso no, sino en el sentido Hay de que ya... transferencia de tecnología, bueno, hay eso de las abducciones que estábamos hablando al principio, o sea, no son contactos buenos, estos seres que te vienen y te abducen, te duermen, te abducen, Claro, te hacen... Y todo, viste, hay seres que yo vi, por ejemplo, en uno que unos seres extraterrestres hablaron con unas personas, no sé si eran de Bolivia, o no sé, tenía pinta de boliviano, de medio de ahí, viste, de la selva ahí. sí, de Perú, Sí, esos ahí va, lados. de Perú. Y dice que bajó unos extraterrestres y le dijeron si no querían, viste, porque querían hacer una prueba con la mujer de él, ponerle semen así a la mujer del loco y tener un hijo. Así el loco dijo que sí era para la humanidad, y sí, que era todo bueno, no sé qué. Bueno, resulta que embarazaron a la mujer, como en los 3 meses vinieron así, lo llevaron de vuelta a la nave y le sacaron el hijo y no lo vio más. Pero el tipo sigue con la mujer y todo. Claro, el tipo seguro, el tipo dejó, consentía, no sé si no subía en la nave. Y acá en Mina, acá cerca nomás de Montevideo, está el loco ese que yo te digo que fue abducido, que cuenta que yo entraba a ver naves extraterrestres que veía, viste, de lejos, vos mirá esta nave de lejos, hasta que un día estaba en la ruta, ve una nave, se va para casa, cuando quiere acordar se duerme así y ve que como que hay seres así que lo están durmiendo y no sé qué, que no se puede mover, y dice que todo se comunicaba mentalmente, y les preguntaba, el loco le decía sí, porque yo tengo mi filosofía, y ellos me decían sí, la verdad que vos tenés razón, y no sé qué, y yo digo, eso es cosa de ti, porque mirá si un extraterrestre le va a echar la contraria al loco que lo está aduciendo, le va a decir, mirá, vos no tenés razón, no sé qué, le digo sí, mirá, tenés razón, te sigo Claro, sigue chacándote. mirá, sí, Injerto cosas, te saco y... mirá, ¿querés hablar de filosofía? Bueno, pum, dale. Ya sabes que te están manipulando, sí que te tengan que quedar Claro, dormido y vos no moverte, pará. claro, ya, y dice que subió a la nave varias veces, inclusive supuestamente ahí en el coso mostraron que tiene, eso lo vi también en Crónicas Paralelas, tiene el loco tiene un huevo de dinosaurio, un huevo gigantesco así, porque aparecen cosas, viste, que han aparecido ahí en el sauce, el hueso de dinosaurio, y ese loco tiene un huevo ahí, y tiene varias cosas, dice que una vuelta contó y un ser que él ladraban los perros, y el loco salió para afuera, y cuando salió cerca del gallinero vi un ser tipo como todo peludo, viste, pero no era un mono, no, era un ser extraño así que pegó unos saltos y se fue así, y al rato vi una luz como que se iba para arriba, y dice que podía Qué ser. raro esas cosas, ¿eh? Sí, pero son cosas que existen, porque ¿qué pasa? Existen otras seres, entidades, esos son tipos demoníacos que, porque sean demonios no quiere decir que no sean inteligentes, hay muchos que No, esos demonios tienen, yo que sé, capaz que ya también tienen, nosotros tenemos platillo volador, pero ellos también tienen. Entonces, viajan, viajan ahí, ven, yo que sé, algo para machacarlo, van, lo machacan y chao, como existen las gárgolas. Las gárgolas no son, solo no, las no son estatuas que cuentos, vos claro. ves.
Supuestamente vi una película, seguro, vi una película de las gárgolas, que la gárgola cuando la luz del sol la tocaba se convertía en piedra. Y en la noche se transformaba, Sí, esa es la historia que dice. sí, se transformaba en gárgola. Y era, y para matarla los locos que hicieron, porque la loca salía de noche, le hicieron algo como con una luz ultravioleta y se quedó en piedra. Así, y la mataron. Pero las gárgolas supuestamente dicen que son seres que no existen, son seres extraterrestres, seres que tienen, son como los gigantes, son seres que viste tienen esa inteligencia pero no tienen esa cosa que tiene el ser humano que es como vos decías, viste, me llevan a mí, se quedan todos ahí, yo me voy a dar lástima, no sé qué, no tienen esa lástima. Tienen ellos paz, te tienen como un perro, le dan la comida y hacen lo que le aparece. Es un instinto. Ahí va, el instinto mismo lo lleva a hacerlo. Hacer eso, a vernos a nosotros. Es como un animal así, Claro. nada más que un animal inteligente con un platillo volador. Por eso el ser humano siempre ha atacado. O sea, somos somos una especie, viste, bastante considerada por Dios, venir a decir así. Y por algo nos tienen, viste, constantemente en guerra y cosas. Y eso todo tiene que ver con... Sacamos un poco, le digo, es como decir de que, claro, somos unos privilegiados y todavía, como es porque si hay varias entidades, ¿no? Porque si vos decís, como dicen, tienen la tecnología, ha pasado todo esto, tienen hasta fuerza, nosotros somos unos microbios al lado de cualquier ser, ¿no? ¿Por qué entonces no nos invaden así nomás? Por eso digo yo, si será fuerte Dios o Pero ese coso galáctico que hay, que no dejan que se zarpe. Ojo de la invasión, porque ¿qué pasa? Si vamos a estar hablando del tema de la geopolítica, también tenemos que hablar de la intrapolítica, de los que viven en el centro de la Tierra, y que no existe nada, que la Tierra es hueca, y hay gente que vive en el centro de la Tierra. Y hay razas que vivían anteriormente a nosotros, por ejemplo, que dice que nosotros no somos originarios de la Tierra, no somos los primeros que estábamos. Anteriormente existían otros seres que supuestamente son seres reptilianos. No los reptilianos que vienen de la Biblia. Acá también existían seres apariencia humanoide, pero con camas y cosas así de reptil. Todas las características de un reptil, pero apariencia humanoide, que viven en el centro de la Tierra. Esos seres... Es lógico porque si antes era la Tierra cubierta por agua, era un ser, ¿no? Que se iba... Sí, que estaba en el agua, ¿no? Pero... No, y cuevas, porque en algún lado habitaría. Claro. Pero las cuevas eran debajo del agua, después las aguas bajaron y algunos son montañas que vos ves, que eso estaba antes debajo del agua, y pensar que esa montaña cuando estaba bajo el agua tenía otra cueva abajo, que es verdad, que son los túneles que a veces encontrás. Claro. Pero eso son todo conjeturas. Lo que Sí, yo obvio. te digo de que supuestamente existe una raza reptiliana que es anterior a nuestra raza en la Tierra. Y en el tiempo de la raza esa reptiliana bajaron los extraterrestres. Y esos que yo te digo, esos no, otros no bajaron. Hubo una guerra. Porque si vos mirás todo el sistema solar, la mayoría de los planetas como que están todos detonados, con bombas Marte, por ejemplo, que está todo como, ¿viste? Como que hace haber sido una guerra termonuclear impactante. Sí, se supone que está, lo lógico es porque la Luna en cierto momento ha recibido que le ha entrado pedazos de piedra hacia su atmósfera, como acá pasa pero mínimo, y han chocado contra la Luna, ¿no? Como los otros planetas, que han chocado y han hecho así sus agujeros. Pero estamos todos en conjetura, es lo mismo, será eso o no. La otra vez estaba viendo una foto de la Luna de los años no sé cuánto, cuando creo que fue el Apolo 11, que después de ahí creo que se había restringido, no sé si es verdad, se había restringido el volver a salir ponerle algo así de la Tierra, de no hacer ya viajes el lunares. Apolo 14, que el Apolo 11 No viajes lunares ni nada, y las fotos que había de la Luna, ¿tá? Era la parte blanca, y habían así, obvio que la cámara no la va a enfocar, pero eran líneas, ¿tá? Y líneas así de repente, pero ¿qué pasa? Eran muchas líneas. Que aquí sacaron la conclusión de esa línea, que era como si lo dejaras en el desierto, como que había posadas varias naves, ¿tá? Y la línea esa era cuando despegaban. Iban así, despegaban,
se iban al carajo. Y dejaron esas huellas así, no sé, son de fotos de no sé qué años de la luna. Y eso lo que daban a entender, porque en esa parte había como unas plataformas, no se sabe qué, que se ve que ahí aterrizaban o tal vez dando a entender que sí había una cierta civilización hasta que se convirtió en luna, lo que es hoy en día, entonces como era en aquellos tiempos. Pero no, es otra cosa que no se sabe si es verdad, porque eso desapareció ya hoy en día, pero tendría que la luna al estar quieta, digo, no tener tormentas ni nada, esa línea tendría que seguir ahí. Lo que dicen que la luna es como una especie La luna es un equilibrio del mar, se Claro, supone. pero lo que estaban diciendo que el comportamiento de la luna es medio extraño para ser una luna natural. Porque Porque, por ejemplo, el tamaño de la luna no se condice con el tamaño de la Tierra con el tamaño de satélites gigantescos. O sea, si vos ves todo el sistema solar de nosotros, las otras lunas, planetas densos, son lunas más chicas. Ni siquiera Júpiter creo que tiene una luna como la nuestra, de ese tamaño. Y la órbita de la luna que es demasiado circular, muchas tal cosas. vez no tiene nada que ver, ¿no? Pero no será el tamaño para contener toda el agua que ponga en el tipo. Es la doble la Tierra. Entre la Luna y la Tierra sean dos planetas que se conformen, yo qué sé. Nada, yo creo que más de uno quiso siempre que el arca fuera la luna, ¿no? Pero al no tener la atmósfera que la cubre la luna, estamos regalados. Sí, no, pero supuestamente, Tiraron más a Marte ahora. supuestamente lo que en el Apolo 14, esto devuelve a la exopolítica, el Apolo 14 viajaba Edward Mitchell, que fue el que viajó también en el Apolo 11 y todo. Fue el loco que tuvo más vuelos así en la Luna, y fue el que Claro. pisó la Luna 9 horas. Y dice que después, cuando podían, viste que en Estados Unidos hay una ley que los altos cargos militares y eso no pueden hablar de los secretos de Estado de eso. Entonces, el loco después de que agarró y se retiró de la NASA, empezó a decir que hacía años que el gobierno de Estados Unidos tenía contacto con extraterrestres, que habían ido a la Luna y existían bases en la Luna, y que estuvieron hablando así, viste que fueron pocas veces a la Luna, ahora fueron los chinos, pero no sé si fueron con seres humanos, no fueron, mandaron una sonda, porque supuestamente la Luna está habitada y lo echaron a la mierda. Es como que vinieron ahí, mostraron que pusieron la bandera así, pero enseguida vino el dueño y lo corrió a la mierda, está como los locos que hicieron un Hoy coso sí que ahí. lo de la luna echaron a los seres humanos, que llegaron a la luna. Claro, ya existen como O tal vez la luna para ellos es un planeta como de aterrizaje, base. de hacer un parar ahí para tal vez seguir a no sé Hay dónde. varios, hay por ejemplo, hay un coso que en 1996 que para la estación espacial iban a hacer una prueba, viste, de un coso de energía, como una torre de energía, y se les rompió la torre esa y mostraba la NASA, el informe de la NASA así, que empezaron a aparecer cientos de naves luminosas que tenían una trayectoria que no era normal y como que se cargaban en esa columna que habían inventado, porque era una columna de energía y se ve que la habían largado y las naves aprovecharon para cargarse o algo, no saber, o lo estaban mirando a ver qué era, porque en el espacio nosotros no salimos, estamos acá, Claro. no sabemos lo que existe es como que nos Vemos están las imágenes controlando. que mandan, pero las Claro. que mandan te pueden mandar una foto así, ahí tenés un terrible descubrimiento y pones la cámara del costado, no, esto se ve de la luna. Pensé que al lado tenía... Seguro, ¿Qué es es lo lo que que ya vemos? estábamos hablando hoy, que empezamos hablando de que la foto y eso viene mal pixelada, y eso. Que decían de que en esa torre entonces, yo para mí era más por curiosidad a ver qué estábamos haciendo. La torre que la habían hecho, si por el astronauta había preguntado. Claro, la habían llevado a Claro, Estados Unidos. no creo que sea para recargar. Sí, a ver qué estaban tirando. Bueno, hay una foto hay un video, si no sé si está en internet
todavía que ahí se ve que como tiran un cohete, viste que viene una nave que da con rayos y lo tira a la mierda, un cohete nuclear. Y antes en la nave que cayó en Roswell, la nave que cayó en Roswell hacía muchas pruebas nucleares. Capaz que estaba cerca de ahí, dicen, por ejemplo, los extraterrestres reptilianos que viven en el centro de la Tierra, que la Tierra tiene anomalías electromagnéticas, que no, si vienen, por ejemplo, ellos tienen los platillos voladores ya con tecnología especial para la Tierra. Por ejemplo, si vienen otros seres que vengan del espacio y no conocen el campo electromagnético de la Tierra, pueden caerse. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo con uno. Pero ya el contacto extraterrestre, como hablando, fue de toda la vida, como te digo siempre. Sí, ya hay algo de que se conoce. ¿Qué pasa que es eso? A veces O sea, yo pienso que va a ser está bien eso, no me había dado cuenta. como viste cuando la guerra de las galaxias, que vos ibas a un planeta y habían diferentes... Claro, eso es lo que yo te digo, que hasta que la Tierra así no se acostumbre, para peor, uno puede decir, ah, eso sería nuevo. No, eso pasó antes. Los seres humanos convivían con seres así. No, los extraños, seres humanos no, los seres humanos somos como un producto de alguna raza de ese tipo, somos creados por Dios, pero hubo alguna especie de manipulación genética o algo. Claro, que después hayan aparecido otras manipulaciones. Claro, raras, somos el producto de... Pero a lo que voy, del ser humano que haya convivido con otro ser o ver cosas raras, eso ya de principio. Lo que pasa es que en el tiempo que estamos nosotros no vemos nosotros, son cosas inventadas, son cosas de repente de la naturaleza misma que haga que uno diga, ah, wow, mirá qué bueno es. Pero después nada más. En aquel tiempo era natural, hasta que este tiempo no se convierta en eso, de que sea natural el ser humano viviendo acostumbrarse a esas cosas. Porque es lo que te digo, parece que de a poquito te lo inventan, te lo van poniendo en esas películas de personas, de que hay seres y que bajan y todo. Hay 10.000 películas para nombrar. Han venido 10.000 películas. Pero una cosa verlo en una película. Sí, una cosa verlo en una película. Tratan de acostumbrar a la gente visualmente, pero mentalmente es realmente saber de que ya están en la Tierra y vos lo viste en un informativo o que lo podés ver yo qué sé, caminando en la calle. Ahí ya es mentalmente, haciéndote la cabeza. Pero para que llegue ese tiempo no sé. Y te iba a decir, por hoy ya hemos terminado la primera charla, esperemos que comenten, si les gusta que pongan un me gusta ahí en el canal de YouTube, el que quiera suscribirse para los primeros que vamos a seguir haciendo. Después yo voy a agarrar y voy a hablar, o sea, ahora un poco nos divagamos, pero para la próxima vez voy a hacerlo más corto y a tratar de explicar bien el tema de la exopolítica, el contrato con el extraterrestre, las implicancias para el ser humano, porque ya se viene. Una que va a hacer eso es principal antes de que venga el contacto con el extraterrestre, creo que va a venir el arrebatamiento. Pues, todos van a ser arrebatados. Bueno, querés una guía, vuelvo a decir, no es preciso leerla como cristiano o lo que sea, pero tenés la Biblia que te dice claro, los pasos. Bueno, con esto hasta mañana a las 8. Come un sancocho.